Muy bien, volvemos a nuestra clase, la segunda parte de esta clase, y vamos a continuar con nuestro trabajo, tal como lo estábamos llevando. Pero antes de eso, quería mencionar que eh, hay un comentario sobre la Confesión de Westminster, ¿no? Que les he enviado y que deben tomar en cuenta. Ahí están algunos comentarios interesantes de cada uno de los capítulos. Nosotros no hemos basado mucho en este comentario, pero creo que es un comentario que puede complementar el trabajo que estamos realizando aquí. Es un trabajo muy interesante. Eh, por ejemplo, cuando habla del capítulo 18 en la sección 3 dice, estas secciones enseñan, primero, que esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, sino por el contrario, un hombre puede ser un verdadero creyente y estar destituido de esta confianza. Segundo, que siendo como se ha enseñado en las secciones anteriores posibles de adquirir en esta vida por el uso de los medios ordinarios, sin una revelación se sigue que es el deber de cada uno procurar con diligencia asegurar su llamamiento y elección, ¿no? Está, está, esta es la parte de la enseñanza, ¿no? Y de hecho que aquí dice que la seguridad en algún grado pertenece a la esencia de toda la fe verdadera, en la suficiencia de Cristo y a la verdad de las promesas divinas. No es en ningún grado esencial a la fe genuina, por la que el creyente está persuadido de la verdad de su experiencia y de que su estado es el de salvación. Por tanto, los teólogos distinguen entre la seguridad de la fe, Hebreos 10:22, y esto es una fe poderosa en cuanto a la verdad de Cristo, ¿no? Y la seguridad de esperanza, a saber, una presunción cierta de que somos verdaderos creyentes y estamos salvos. A esto último también se le llama confianza de sensibilidad, porque se basa en el sentimiento interno que tiene el alma de la realidad de su experiencia espiritual. Lo primero pertenece a la esencia de la fe y termina directamente sobre Cristo y sobre sus promesas, por lo que se llama acto directo de fe. Lo último no es la esencia de la fe, sino su fruto, y por esto se le llama acto reflejo de fe, porque es como una deducción de la experiencia de las gracias del Espíritu, que Él discierne cuando se reflejan en su propia conciencia. Dios dice que cualquiera que cree será salvo. Esto es un objeto de fe directa. Yo creo esto es una cuestión de experiencia interna. Entonces, yo soy salvo es materia de deducción y la esencia de la seguridad plena. Entonces, aquí está planteando eh, que hay espacio, pues lo que corresponde a Cristo en su obra y aquello que tiene que ver con la experiencia interna de cada creyente y la deducción o lo que tiene que ver con la afirmación que hacemos en cuanto a la gracia y a la salvación, ¿no? Muy bien, ese libro entonces lo tienen ustedes, pueden bajarlo y tener entonces algo más que nos pueda servir para este material. Bueno, seguimos entonces en lo nuestro aquí y vamos a un momentito a ver entonces esta esencia. Bien, aquí está el material que les estoy mencionando. Este es el que acabo de leer y es un libro de 412 páginas, pero que te hace todo el comentario y te da un poquito más de centralidad y de criterio para la aplicación de la Confesión de Westminster. Siguiendo, entonces, nosotros nos hemos quedado en donde estamos en la libertad de conciencia. eh, Ahora, entonces, hemos hecho entonces, de acuerdo a nuestro panorama, hemos trabajado el 17, 18, 19 y 20. Ahora nos toca entonces
el 21, de la adoración religiosa y del día de reposo, ¿no? Aquí nos dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el mundo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por él mismo y está limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. Bien, ahí están los textos que corresponden dentro de la confesión. Eh, entonces, Dios ha prescrito la forma de ser adorado, ¿no? De ser reconocido. Y aquí también se establece el asunto del día de reposo o el día de guardar, lo que conocemos también como el día del Señor. Por eso dice aquí, la adoración religiosa ha de darse a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin algún mediador, ni por mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. La centralidad en Cristo es importante aquí en cuanto al servicio, en cuanto a la adoración. ¿Bien? Eh, Desde esa perspectiva, eh, esta confesión de Westminster es cristocéntrica, ¿no? Ahora, tercero dice, siendo la oración como acción de gracia una parte especial de la adoración religiosa, exige Dios a todos los hombres, ¿no? Que oren. Y para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, es decir, en el nombre de Jesús, y con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y si se hace oralmente, en una lengua conocida. Bien, entonces aquí ya nos da un elemento que es importante dentro de la oración, que debemos también asumirla y no, como diríamos, no confundir en el hecho de cómo realizamos nuestra oración, ¿no? La oración debe ser entonces la pauta que corresponde al encuentro con Dios. Lo hacemos al Padre, ¿no? Eh, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Ese es el sentido de la oración o las formas que debemos hacer la oración, ¿no? No hay una oración solamente al Padre, no hay oración solamente al Hijo, no hay una oración solamente al Espíritu Santo. Esas son opciones que se han ido dando en el correr de la historia de la Iglesia y en los movimientos que cada uno asume su criterio y por lo tanto no es el criterio de la palabra, ¿no? El mismo Señor Jesús nos enseñó que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, reconocimiento de direccionar yendo hacia el Padre. Pero también nos enseña que hagamos todo en el nombre de Jesús, ¿no? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedí y se os dará, dice, y darlo en el nombre de Jesús. Y por otro lado dice que cómo pedir, cómo orar, no podemos, no sabemos eso, pero es el Espíritu Santo que que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Que Él es entonces el que nos guía en la oración. Esos son estos están presentes siempre en la oración cuando lo hacemos de esa manera correcta. Bien, en el cuarto punto de este capítulo dice la oración es ese por cosas lícitas, no por cosas ilícitas, ¿no? Nadie va a pedir, pues, eh, que Dios le conceda, por ejemplo, no, Señor, dame la casa del vecino. No, eso no sería, ¿no es cierto? Eh,
Si la quieres, si tienes el dinero o, lo está o hay posibilidad de comprarla, se habla, se conversa, se llega a un trato y ya. Pero no es que Dios te va a dar la casa así nomás o sin ningún medio, o la puedes asumir o tomar, ¿no? Como tuya, ¿no? Me dice, no, que todo lo que pise la planta de mis pies es mío. Ah, entonces voy a confesar eso. No, no, no camina por ese lado. Lastimosamente, hay unas malas enseñanzas con respecto a las posesiones o a las cosas que uno desea tener o hacer, ¿no? Que no corresponden al proceso bíblico, ¿no? Eh, por otro lado, también la oración debe ser a favor de toda clase de hombres que ahora viven o que vivirán después, ¿no? Entonces, es a favor de los hombres, no en contra. No puedes hablar o orar, ¿no? Que tienes un enemigo y decirle, Señor, destruye a mi enemigo, ¿no? Destruye a tal vecino, destruye a tal hermano de mi familia, me hace daño, Señor, manda la enfermedad. No, no puede ser una oración correcta, ¿verdad? Siempre tiene que ver con el favor del bien para los hombres, para que haya paz, para que haya armonía y para que le vaya bien a todos, inclusive a los que no son creyentes, a los que posiblemente no estén, digamos, en una medida adecuada o que hasta puedan estar actuando o haciendo actos contrarios al propósito de Dios. Claro, no le vamos a decir, Señor, que le vaya bien esos actos, no, pero por lo menos que Dios se les revele, ¿no? Para que cambien su camino, ¿no? Y se vuelvan a Dios, ¿no? Por otro lado, también las oraciones no son a los muertos, no, no podemos orar por los muertos, ¿no? Esa es una clásica forma dentro de la religión de Roma, ¿ya? Que se ora por los muertos. Inclusive hay una novedad hoy, persona que muere, entonces se convierte en un ángel. Yo no sé de dónde ha aparecido ese concepto porque no está en la Biblia. Nadie que pasa a la otra vida o que pasa a la eternidad se convierte en un ángel. Los ángeles tienen una naturaleza especial, ¿no? Son de naturaleza angelical, espiritual, ¿no? El hombre es espíritu también, pero no puede convertirse en un ángel o en un mensajero. Mensajeros somos ahora, y en todo caso la Biblia habla de ángeles mensajeros, de hombres que han llevado el mensaje y que son ángeles desde esa perspectiva, ¿no? Pero no ángeles que guardan la vida de otros o que cuidan a otros o que cuidan a nuestra familia. Esto me hace acordar a la forma de práctica dentro del mundo romano, del Imperio Romano, estoy hablando, y del mundo griego, donde había una práctica en cuanto a los idolillos, que también había en el Oriente, por si acaso, eso también se da. En el caso del Oriente se ve en el caso de los hijos de Jacob. Por ahí está el asunto. Creo que en una de sus nueras, me parece que tiene que ver con este aspecto de los idolillos, ¿no? Eh, los idolillos que representaban a los familiares, ¿no? A los dioses de la familia. Esa idea de que alguien moría y entonces se convertía en protector de la familia. Eso sí está como digamos, una tradición antigua, ¿no? Y que aparece en la Biblia, pero que la Biblia no lo afirma. La Biblia no dice que nosotros hagamos estos ídolos o estos idolillos que representan a nuestro familiar y hacerles oraciones o ritos o cosas por el estilo. Entonces, descartada la oración por los muertos, porque no cambia la posición de aquellos cuando pasan de este mundo a la eternidad. Aquí se solucionan los problemas y aquí es donde se resuelve a qué parte o a qué situación, ¿no? Dentro del mundo y más allá, cuál es el lugar
que nos corresponde. Aquí, entonces, tenemos que hacer caso al mensaje de salvación, al mensaje del Evangelio. Eh, Tampoco se puede orar por los que cometen el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Según entiendo, el pecado de muerte sería la apostasía, ¿no? La rebeldía. Nadie puede volver de ese caso o de esa situación. Bueno, quinto, la lectura de las escrituras con temor reverencial. Bueno, vamos a ver qué nos dice de paso en este comentario, esta parte 4, ¿sí? Esta parte 4 de la parte que estamos nosotros viendo aquí. Ujú. De la 19, vamos por acá. Eh, Nos da cuenta de es un material. Hay preguntas al final también para responder. Habla de la libertad del, del creyente. Mm, Estamos entonces aquí. Y 21, vamos a pasar acá. Y digamos a la parte, bueno, le llaman sección acá, ¿no? Vamos a ir a la sección 4. Ujú. Vamos a ver si acá está, sección 3 y 4. La 4, a ver. Ujú. Sobre el culto, ¿eh? Ujú. A ver, la sección 4 sobre las oraciones, ¿no? Sí, acá está, dice. Eh, sí, habla de la oración. Dice que la oración es una parte principal del culto religioso. Se usa en dos sentidos, uno muy general y el otro muy específico, ¿no? Mm, Se ocupa de presentar sus deseos a Dios, pidiéndole que los cumpla y socorra las necesidades del que pide. En su significado más general, la palabra oración se usa para expresar el acto por el cual el alma se comunica con Dios y comprende los siguientes elementos: adoración, confesión, súplica, intercesión y acción de gracias. De esta manera, la palabra que tratamos en su sentido más extenso incluye todos los actos directos de culto, y los himnos y salmos de alabanza son en su esencia verdadera oración, dichas en una forma métrica y musical. También habla del credo, que Dios pide la oración a los hombres, ¿no? Después habla acá también, para que la oración sea eficaz y aceptable a Dios, dice que aquí es necesario que se ofrezca por la mediación de Cristo, como ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, y que todo culto religioso debe presentarse por medio de Cristo. Esto es confiando en sus méritos y, aproximación, y aproximándose a Dios por la intercesión actual que el Señor Jesucristo hace en persona. La oración es una clase de culto religioso, lo que es verdaderamente verdadero de la clase es verdadero de cada uno de sus elementos. Además, se deduce que todo lo que es revelado acerca de que nuestra redención es por mérito de Cristo, lo cual se enseña directamente en la Biblia, ¿no? Debe hacerse con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Paracleto es la palabra que aplica aquí y que se traduce cuando se aplica a Cristo por lo de abogado y también confortador, ¿no? Me gusta esa palabra confortador más que la otra obra consolador, ¿no? Confortador creo que es una palabra mucho mejor, ¿no? Bien, Cristo no, como abogado nuestro hace intercesión por nosotros en el cielo y el Espíritu Santo como abogado nuestro intercede dentro de nosotros. Ya, muy bien. ¿Qué más nos dice acá en cuanto a la oración? En cuanto a los objetos de petición, se nos enseña aquí que abarca todo el círculo de todas las cosas dignas y
lícitas, no ilícitas, sino lícitas. Esto es evidente por sí mismo, puesto que dependemos de Dios para todas las cosas y entonces tenemos que pedirle todo lo que necesitamos y a la vez sentar con precedencia nuestro deseo de adquirir las mejores cosas, buscando primeramente el reino del cielo y la justicia de Dios. Los deseos de cosas ilícitas de contado son deseos indignos y debemos desecharlos y arrepentirnos de ellos. Aún respecto a aquellas cosas que son en lo general lícitos desearlas por alguna circunstancia, puede ser incierto para nosotros si es la voluntad de Dios que las tengamos en el tiempo y manera en que las deseamos. En cada caso, por tanto, debemos hacer nuestras peticiones de un modo condicional. Esto es, si así lo quiere la voluntad de Dios, a la manera que lo hizo nuestro Señor en el Getsemaní. O lo que dice también Santiago, ¿no? ¿Ya? Que no planeemos aquí y acá, sino si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, ¿ya? Entonces puede acceder. ¿Cuántas cosas queremos o cuántas veces soñamos o deseamos? Pero si está en la voluntad de Dios, pues se hará. Y si no, Dios deja pasar eso porque tiene otras cosas para nosotros. Dice aquí también, en cuanto al sujeto de intercesión, se enseña a pedir por todos los hombres, ¿no? No por los que murieron, ¿no? Y menos por los que han cometido pecado imperdonable, le llama acá, ¿no? Y acá dice, ¿no? La doctrina de la Iglesia romanista concerniente a las oraciones por los muertos es parte dependiente de su doctrina respecto al estado de las almas después de la muerte. Ellos dicen que los que son perfectos a la hora de la muerte van inmediatamente al cielo, y los que son infieles o mueren en pecado mortal pasan desde luego al infierno. Pero la gran mayoría de cristianos imperfectos van al purgatorio y deben permanecer hasta adquirir la perfección necesaria para entrar al cielo. Respecto al purgatorio, el Concilio de Trento enseña que allí hay un fuego purificador por el que pasan las almas de los cristianos imperfectos y que las almas que allí sufren temporalmente pueden beneficiarse en verdad por las oraciones de sus compañeros cristianos y por las misas que se ofrecen en su favor aquí en la tierra. Bueno, aquí ya tienen la clave de por qué la aplicación dentro de la Iglesia Católica o lo que dicen muchos creyentes con respecto a las prácticas de las oraciones y misas y ruegos por sus difuntos, ¿no? Eso lo menciona el Concilio de Trento, no lo dice la Biblia, ¿no? Y por eso dice aquí, más si no existe el purgatorio, como lo veremos en el capítulo 32, la próxima semana, no deben hacerse oraciones por los muertos, pues aquellos que están en el cielo no necesitan intercesión, y para los que están en el infierno es inútil. Es mucha presunción y enteramente por demás llegar al trono de Dios con súplicas cuando el amo de la casa ha cerrado la puerta. Lucas 13:25. Las escrituras solo hablan de dos estados de existencia después de la muerte, entre los cuales existe un grandísimo abismo que nadie puede traspasar. Lucas 16:25 y 26. Por tanto, la práctica de orar por los muertos no tiene ninguna garantía, ni se implica directa ni indirectamente en la Biblia. No existe tal cosa. ¿Mm? Bien, eso es lo que dice este comentario. ¿Qué más nos dice? La lectura de las escrituras con temor reverencial, sólida aplicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios. Y además los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales. Han de usarse en su tiempo respectivo de una manera santa y religiosa. Bueno, ahí nos habla entonces de la dedicación, de la forma de oración a Dios en el servicio y de qué manera debemos tener una verdadera administración en todo lo que corresponde a las cosas de Dios, los sacramentos, ¿no? Los juramentos, las promesas, los votos, la dedicación, los ayunos, la acción de gracias, todo de acuerdo eh, a una actitud santa, ¿no? A una actitud espiritual, ¿no? eh, la lectura de la Biblia también, la predicación,
el escuchar atentamente la palabra también, que hoy día está venida a menos, ¿no? Hoy día se dice que se predica, pero no más de 30 minutos, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas son necesarias eh, contemplarlas. La predicación debe ser atento. eh, Aquí no, ciertamente dicen que eh, antiguamente uno puede soportar 1 hora, 2 horas de predicación. Hoy día en una conferencia, más de 15 minutos, 20 minutos, ya la gente desvía. Bueno, hoy día la memorización, la captación como que ha ido de menos, ¿no? Bajando en nuestra condición. Ahora que tenemos más información y más captación a cosas, deberíamos tener la memorización o la memoria muy viva ya para poder captar todas las cosas. Pero bueno, hay que denotar también que somos seres humanos y la memoria nos juega malas pasadas. Y si no estamos formados para una conferencia como lo está la gente hoy día, la sociedad no soporta eso. Sí, soporta otras actividades para divertirse, para pasarla bien, y puede ser horas de horas así, ¿no? Pero para escuchar, como que eso se ha ido perdiendo en el camino y hay que volver. Por lo menos en la iglesia podemos aprender a escuchar, ¿no? Y a obedecer la palabra y a entender con fe y reverencia la palabra. Eh, este es un elemento también importante. Cuando está dándose la palabra, no se debe mover dentro del culto. Igual en la oración. Yo aprendí por lo menos que cuando estamos en oración o hay un momento de oración, todo se paraliza para estar en el tiempo de oración, ¿no? Si, por ejemplo, has comenzado a orar y tú estás parado y no te has sentado o te habías movido, muy bien, entonces hace la oración parado hasta que termine la oración. Luego ya te puedes movilizar, ¿no? No hay ese tipo de, digamos, de actitud hoy día. Hay gente que veo que están viendo que están orando y pasan de frente y se sientan y todo, ¿no? Como si nada. Hay necesidad de una reverencia, ¿no? La reverencia en nuestros servicios, ¿no? En todo lo que hacemos para Dios. Bien, esto es ahora bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitados a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado, en las familias diariamente y en secreto cada uno por sí mismo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente, no por negligencia, cuando Dios por su palabra y providencia nos llama a ellas. Eh, Aquí nos dice que es necesario, bueno, la oración y todo lo que corresponde a la adoración no está ligado a un lugar especial, no está limitado a eso, ¿no? Tampoco es más aceptable por el lugar en que se realiza. Y aquí hay que cambiar un poco la idea. Algunos piensan que porque estamos en la iglesia, o sea, en el lugar o el terreno, o espacio, o edificio que hemos dedicado para nuestro servicio, creemos que ese lugar entonces es mucho más aceptable para Dios que nuestra casa o algún otro lugar, ¿no? Y hemos girado el asunto porque hay la idea de que ese lugar es la casa de Dios, pero la casa de Dios no es el lugar que hemos dedicado para el servicio a Dios, a lo que comúnmente le llamamos iglesia, que no es la iglesia de paso, porque la iglesia somos nosotros, los creyentes. Nosotros somos del templo del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no está morando en un local, en un lugar, sino está morando en corazones, ¿no? Es por ese motivo que la adoración puede darse en cualquier lugar, ¿no? Ya en Juan 4:21 lo dice, ¿no?
que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, eso no quiere decir que entonces no tengamos un lugar referente. Si necesita un lugar referente, sí, pero ese lugar referente no debe ser sacralizado, no debe ser eh, tomado como más sagrado que cualquier otro lugar, ¿no? Y es más, no hay lugar santísimo tampoco o dentro de ese lugar, porque hay en algunas iglesias, no entre nosotros, pero en algunas iglesias hay la idea de que dentro del templo, dentro de la iglesia, ¿no? Hay un lugar especial donde ahí se manifiesta Dios. Y nadie puede estar en ese lugar a menos que esté dedicado o consagrado, ¿no? Entonces, ese altar especial solamente dedicado a algunos. Y esa no es la manera, y no nos dice en ningún momento la Biblia, ni la historia, ni la tradición, con respecto a que así debemos conducirnos en el lugar de servicio a Dios, lo que llamamos la casa del Señor, ya hemos dicho, porque la casa del Señor somos nosotros, no es el local. Y lo dice la Confesión de Westminster, no estoy diciéndolo yo, ¿no? No está limitado a un lugar, dice, sino que ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, y tanto en lo privado, en la familia, diariamente y en secreto cada uno por sí mismo, ¿no? Y también dice, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas. Sí, habla de las reuniones públicas y de la solemnidad de las reuniones públicas, es decir, de la adoración a Dios, del servicio público, ¿no? Lo que llamamos culto, el culto público. Que este culto público nació a partir de la suspensión de las persecuciones, porque antiguamente la iglesia no tenía cultos públicos, no podía tener cultos públicos, porque estaban perseguidos. Y entonces los cultos estaban dados eh, a servicios que solamente participaban los creyentes, ¿no? Y por eso que en Roma se comenzó a elucubrar qué cosa ocurría en esos cultos privados, ¿no? Qué terribles cosas hacían los creyentes, los cristianos. No era así, ¿no? Cuando ya el cristianismo se oficializa como religión de Roma, del Imperio Romano, entonces se abre el espacio y los servicios se hacen abiertos para que todos puedan escuchar y participar, ¿no? Y se hace entonces el servicio de esa manera. Así nace el culto que hasta ahora tenemos, ¿no? Que tiene también rasgos del culto que hacía en la iglesia de Roma, ¿no? A la que le llama misa por la ecuación del sacrificio y todo el elemento que tiene que ver con la Eucaristía en el sentido del sacrificio incruento de Jesús, ¿no? En cada misa se hace eso. Nosotros no hacemos eso, hacemos recordación, sí, de la muerte de Jesús. Está presente su crucifixión. Ahora, eso ha hecho entonces que tenga otro sentido. Y desde ahí el servicio ha tenido una centralidad en medio de nosotros, ¿no? Y el culto del día domingo y el concepto de Día del Señor, que hoy día ya no se habla mucho del Día del Señor, ¿no? Pero antiguamente me acuerdo, por los años 70 del siglo pasado, todavía estábamos, pues el Día del Señor era el día domingo y ese día se dedicaba al Señor, no solamente el culto de servicio de la mañana, sino todo el día era para el Señor. Y se servía al Señor, se predicaba, se evangelizaba y en la noche terminamos con otro culto, ¿no? Y finalmente terminamos los servicios en la noche, ¿no? Séptimo, así como es la ley de la naturaleza en lo general, una proporción de vida, tiempo se dedique a la adoración de Dios, ¿no? A ver, vamos a leer mejor, dice, así como es la ley de la naturaleza, que en lo general una proporción de vida, de tiempo, se dedica a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todos los tiempos, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7.
¿no? Para que sea guardado eh, como un reposo santo para él. Sí, porque el servicio a Dios está basado en el día de reposo. Y aquí tenemos la dificultad de repente, entonces si está basado en el día de reposo, ¿por qué no guardamos el día de reposo? Porque los únicos que hacen eso son los adventistas o los que son sabatistas, ¿no? Es- o los judíos, básicamente también, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice? El cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, ¿no? Entonces, hasta antes de la resurrección, dice, era el último día de la semana, es decir, el día de reposo, el séptimo día, ¿no? Y después de esto, dice, entonces se cambió el primer día de la semana. Sí, así se hace, de acuerdo a la iglesia, se celebra el Día del Señor, el primer día de la semana, que cae entonces domingo, ¿no? Y domingo justamente significa eso, ¿no? El día del Señor, el Dominus Dei, ¿no? Domingo. A que se le llama en las escrituras Día del Señor, entonces, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, ¿no? Claro, si bien esto lo hacemos simbólicamente por la resurrección de Jesucristo, no es una cosa imperativa, ¿no? Porque por otro lado, si fue imperativo, es el día de reposo, es lo imperativo que aparece en la Biblia. No hay nada imperativo con respecto al día del Señor, que es una costumbre y una tradición de la iglesia desde el comienzo, ¿no? Una iglesia que de paso era judía y que tenía el reposo como parte de sus costumbres y tradición como pueblo, y al día siguiente se reunían como iglesia, ¿no? Día del Señor. Eh, Eso creo que es lo que fue dando a la tradición hasta que hemos asumido ese día, el primer día de la semana, como día para el servicio a Dios. Por lo que llama también guardar, ¿no? Pero como digo, no es imperativo, no es un mandamiento, ¿no? No hay nada de eso. Sí es una costumbre de la iglesia, y Hebreo lo menciona eso, ¿no? Que hay necesidad, por la necesidad de reunirnos, ¿no? Ah, algo más de esto, simplemente he conocido también por otro lado que eh, si bien hemos cogido un día, a diferencia del día que estaba, del día de reposo, también podemos decir que no hay un día especial para Dios, sino que todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Los 7 días son para el Señor. Aquí también hay que tener cuidado porque la visión dualista que hemos recibido de la filosofía y de la Iglesia de Roma nos hace ver este detalle, ¿no? Que pensemos que porque vamos al culto el día domingo ya hemos cumplido con Dios y entonces los demás días nos dedicamos a nuestras cosas, ¿no? Y inclusive le llamamos nuestros días seculares, ¿no? Nuestras tareas profanas y todo eso, ¿no? Y ya hemos dividido eso, entonces cuando llega el día domingo, ya ese es para el día, para el Señor, ¿no? Y pareciera que nos convertimos en cristianos por un día, ¿no? Ese día. Y los demás días no los vivimos de esa manera. No sé, la tradición nos ha llevado por ese lado, pero el principio debe ser que si bien tenemos un día para el Señor, específicamente, como costumbre dentro de la iglesia, todos los días son del Señor y todos los días debe tenerse una actitud de servicio a Dios, aunque no vayamos o estemos reunidos como iglesia, ¿no? Muy bien. 8. Este día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación, dice, todos sus actos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y diversiones mundanales, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la oración pública y privada y a los deberes de caridad y misericordia.
Ese es el sentido, pues que ya yo aprendí a llevar ese aspecto. En mi juventud, en mi tiempo en la iglesia fue así. Los domingos era infaltable ese aspecto. Todo el día, entonces, dentro de lo que decíamos era la iglesia, ¿no? Muy bien. Vamos al capítulo 22 ahora. Ya estamos llegando. Nos faltan este y otros dos. Capítulo 22 de los juramentos y los votos lícitos. Un juramento lícito es parte de la adoración religiosa, por el cual una persona, en la debida ocasión, al jurar solemnemente, pone a Dios como testigo de lo que afirma o promete y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de la que jura. Aquí viene una complicación porque dice que no debemos jurar nosotros por nada de lo que esté aquí en la tierra ni arriba en los cielos, ¿no? Cuando habla de ese tipo de juramento, está hablando de las promesas que uno hace, ¿no? O de las responsabilidades que uno toma, ¿no? Eh, la Biblia sí nos muestra que sí hay este, afirmación o promesas que podemos hacer, ¿no? Delante del Señor. Y por eso dice, solo en el nombre de Dios deben jurar los hombres, y este nombre ha de usarse con todo temor santo y con reverencia, y por lo tanto jurar vana o temerariamente en ese nombre glorioso y terrible, o definitivamente jurar por alguna otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, un juramento está justificado por la palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Por eso cuando una autoridad legítima, exige un juramento legal para tal asunto, este juramento debe hacerse. No se debe hacer por mi madre o por mis hijos o porque por tal cosa, por tal, no, es en el nombre, en la promesa del Dios Altísimo, ¿no? Responsabilizándonos también, ¿no? De eso. Podía de repente uno pensar que como hay dos momentos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos dice, en uno que no debe jurar y en otro dice, ya puedes, en el nombre del Señor, hazlo, dice, ¿no? Vamos a buscar ese aspecto, ¿ya? Y que nos dice también de paso este comentario que hemos estado mirando en la parte 21, ¿no? Esperamos poder terminar todo esto, ¿no? Acá está la 22, 21. Mm, a ver, estábamos en... Nosotros estamos ahorita en el 22, ¿no? 22, estamos bien. 22 es, disculpen. A veces se nos va. Ya, habla del descanso aquí. Ya está. Eh, ya, hay que repetir lo que está ahí. Dice, los asuntos tratados en esta sección son la naturaleza de los votos legítimos, el único nombre por el cual es lícito jurar, el deber y la propiedad de tomar juramento en algunas ocasiones, sentido que debe interpretarse el juramento y la extensión y fundamento del deber contraído en ellos. Un juramento legítimo es una invocación del nombre de Dios en algún acto importante en el que testificamos la verdad de lo que decimos o echamos voluntariamente sobre nosotros la obligación de hacer alguna cosa en lo futuro, implicándose en esto una implicación de caer en el desagrado de Dios si mentimos o somos infieles a nuestro contrato. Esto último se expresa de un modo general por la frase con que concluye la mayor parte de juramentos, ¿no? Si Dios me ayuda, o como si dijéramos que me ayude, así como he dicho la verdad o como quiero cumplir mi promesa. Por esto es un juramento, es un acto supremo de adoración religiosa en el que se reconoce la omnipresencia, omnisciencia, justicia absoluta y soberanía de la persona cuyo testimonio augusto se invoca y a cuyo juicio finalmente se apela. Por si acaso, la palabra Augusto no es es un nombre acá, ¿no? Acá no se usa como nombre. Testimonio Augusto significa un testimonio agradable, un testimonio que es correcto, ¿no? Eso es la palabra Augusto. Y alguien, si se llama Augusto, entonces es alguien que hace las cosas, debe, su nombre implica que debe hacer las cosas a gusto, ¿no? De buena manera, ¿no? Bueno. Yo tengo un primo que se llama Augusto. Ahora, de aquí, eh,
se sigue que es un pecado equivalente al de adorar a un Dios falso, el de jurar por otro que no sea Dios verdadero, ¿no? Y viviente. Es un pecado de idolatría el jurar por algún lugar o cosas, aun cuando estén ellos asociados a Dios verdadero. Por el templo, ¿no? Por la iglesia, por la Biblia. No, no se jura por eso. Los que juran con su mano levantada lo hacen por el Dios que les creó y preserva y gobierna todas las cosas. Los que juran con su mano sobre la Biblia o besando esta, juran por el Dios que se revela a sí mismo en este libro. Esto es por el verdadero Dios cristiano, no, no por el libro en sí mismo, ¿no? Es evidente que ninguno de los que creen en el Dios verdadero puede, de acuerdo con su integridad, jurar por un Dios falso. Y no es menos evidente que sería deshonroso para un ateo o incrédulo el jurar con su mano sobre la Biblia cristiana, pues tal acto profesaría creer en aquel cuya existencia no cree, ¿no? Entonces, si alguien que no cree y que jura ante la Biblia no está haciendo lo correcto, ¿no? Muy bien. Este, ahora, ¿qué nos dice? Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Esto es para que lo que es mentira o no, no prohíbe jurar. Prohíbe jurar o tomar juramento en circunstancias baladíes, pero se implica que lleva consigo el permiso de invocar el nombre de Dios de verdad para confirmar lo que es cierto en alguna ocasión importante. Por eso el juramento recomendado en el Antiguo Testamento fue reconocido como una institución religiosa. Ahí está Deuteronomio 6:13 y 10:20, ¿no? Eh, vamos a mirar esos textos. Está interesante ese aspecto y nos ayuda a entender esta práctica también, porque dentro del mundo evangélico hay una idea peregrina de que no se debe jurar, ¿no? Menos jurar en el nombre de Dios. No, lo que dice no tomar el nombre de Dios en vano, que es una cosa, y otra cosa es el juramento, ¿no? Mira lo que dice en Deuteronomio 7:13, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Ve? Deuteronomio nos dice eso, 6:13, ¿no? Anoten ese detalle. Y el 10:20 del mismo Deuteronomio nos dice bien por aquí. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Miren, dos versículos que dicen lo mismo, lo repite casi. Entonces, ¿por qué? Parece que hay falta de entendimiento o de lectura de la Biblia, ¿no? O quizás no estamos haciendo caso al Antiguo Testamento. Pero acá hay dos versículos que nos hablan de que debemos jurar en el nombre del Señor, ¿no? Claro, no decir yo juro nada más, ¿no? No, es compromiso, el compromiso que se hace delante del Señor, ¿no? Bien. mm, ¿Qué más nos dice? Estábamos por acá. eh, En el cual dice un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equivocaciones o reservas mentales. Tal juramento no puede obligar a pecar, pero en todo aquello que no sea pecaminoso, habiéndose hecho, es obligatorio cumplirlo, aun cuando sea en el propio daño del que lo hizo. Ni debe violarse porque haya sido hecho a herejes o incrédulos. Sí, porque uno dice, no, tú eres incrédulo, así que yo te prometí tal cosa y no, no. La palabra es la palabra. Te comprometiste. Eso debe ser una costumbre y de repente tomarlo como una característica de nuestra manera de ser también, ¿no? Como hace el judío pone su palabra y palabra es palabra. No necesita firmar, no necesita un documento, ¿no? Porque la palabra sola vale. Lastimosamente en el Perú no tenemos eso, ¿no? La palabra sola no vale, ¿no? En fin. El voto no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Y para que sea acepto, ha de hacerse voluntariamente en fe y conciencia del deber
como muestra de gratitud por la misericordia recibida o bien para obtener lo que queremos, por lo que nos obligamos a cumplir más estrictamente nuestros deberes necesarios u otras cosas, en cuanto pueda ayudarnos adecuadamente al cumplimiento de ellos. Y también nos dice, ningún hombre puede hacer voto para ejecutar alguna cosa prohibida en la palabra de Dios o que impida el cumplimiento de algún deber ordenado en ella o una cosa que no está en su capacidad y para cuya ejecución no tenga ninguna promesa de ayuda por parte de Dios. Por ejemplo, prometer cosas ilícitas, ¿no? O hacer actos ilícitos y comprometerse ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, grupos, y de esos siempre ha habido en tiempos también, ¿no? De clanes y grupos donde se juran cosas, ¿no? Y se prometen para hacer, pues, cosas terribles, ¿no? ¿No? Y se comprometen. Bueno, ese tipo de compromisos no vale, ¿no? No vale, ¿ya? Eh, entonces, no podemos hacer votos para hacer algunas cosas prohibidas en la palabra de Dios. Recuerden eso. Hasta le respecto a los votos monásticos de las papistas, por ejemplo, dice, ¿no? Del celibato perpetuo, de pobreza y de obediencia a las reglas eclesiásticas que están tan lejos de ese grado de perfección superior que no son sino supersticiones y trampas pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. En esta parte, la confesión de Westminster sí muestra ese rasgo que ha sido característico dentro de la Iglesia Reformada y dentro de la Iglesia Protestante, ¿no? Esa característica anticatólica, ¿no? Que nos ha llevado a rechazar siempre algunos aspectos de la Iglesia Católica. Y bueno, de hecho que el celibato, eh, las votos de pobreza, los votos monásticos, ¿no? Todo eso, bueno, sirven para, como reglas eclesiales para esa iglesia, ¿no? Es su punto. No las aceptamos, no las practicamos nosotros, ya. Aunque podemos hacer ciertos votos nosotros también, el voto de pobreza, por ejemplo, o el voto de dedicación a Dios exclusiva, ¿no? Es válido, ¿no? eh, Hoy día más bien la gente está haciendo votos de riqueza, ¿no? La prosperidad hoy día, ¿no? Prosperidad material, esa teología que va engarzada con el sistema del libre mercado y de la economía, ¿no? Del enriquecimiento, diría, ¿no? De hacer caso a lo material, a lo temporal, ¿no? Eso la, hay entonces una parte de las perspectivas religiosas que han entrado por ese lado para darles una aceptación a esa forma, cuando eso no gana el cielo, la Biblia dice, ¿no? Que si ganas todo el mundo y las riquezas del mundo, ¿no? No, no sirven de nada. Más bien la Biblia muestra un poco tendencia a que seas libre de todas estas cosas, ¿verdad? En fin, la, pobreza no es una forma de vida, antes era una forma de vida de virtud, ¿no? Hoy día no, pero tampoco hay que desecharla como forma de vida si es que te dedicas a Dios y que ese acto sería un acto quizás hasta de rechazo al sistema de tanto materialismo y tanto enriquecimiento, ¿no? O deseo de enriquecimiento, ¿no? Que algunos han santificado hoy día, cuando eso no tiene nada de santo. Capítulo 23. No, no, en realidad, de paso, no estoy hablando de que podamos tener cosas o tener posiciones o a nivel económico. No, no estoy diciendo que no. Si lo conseguimos en buena hora, pero ese no es el elemento. Ni tampoco eso significa la bendición de Dios, como muchos han tomado, porque la bendición de Dios no tiene que ver con las cosas materiales, ¿no? Tampoco solamente tiene que ver con las cosas espirituales, no, tiene que ver con toda la vida. Capítulo 23 para ir avanzando, ya estamos aquí, eh, del magistrado civil ahora. Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido los magistrados civiles para estar sujetos a Él, gobernando
el pueblo para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha armado con el poder de la espada para la defensa y aliento de los que son buenos para el castigo de malhechores. Hacia eso está hablando Romanos 13, cuando habla de eso, ¿no? Que Dios es el que dispone y pone en poder a los que Él quiere. Pero está hablando de qué cosa. De los que hacen bien público, ¿no? Y de los magistrados civiles. Básicamente tiene que ver esto con jueces, ¿no? En el sentido jurídico. Pero lo asumimos a los gobiernos también, ¿no? ¿No? Dios pone y quita reyes, dice. Bueno, eso era un contexto que tenemos que ver de ese tiempo. Hoy día, ¿cómo puede ser que Dios quita o pone? Bueno, por medio también de la voluntad en el sistema que vivimos, ¿no? En donde hay democracia, porque también en otros no hay democracia y solamente se impone. Y creo que también hay esa concesión de parte de Dios, como sucedió con Saúl, que el pueblo pidió y dijo, ya muy bien, te doy, aunque no era voluntad de Dios específicamente. Y puedo decir eso, que hay gobiernos que no son voluntad de Dios, que Dios permite, pero no es voluntad de Dios. ¿Ya? Así que santificar a unos y condenar a otros tampoco es lo correcto, ¿no? Hay que saber discernir en todo caso, ¿no? En cuanto al bien público, ¿no? Que también ahí necesitamos desarrollar civilidad, ciudadanía. En eso estamos cero, cero, ¿no? Y Pablo sí lo menciona en Filipenses cuando habla acerca de eso, en 1:28. Lastimosamente en el texto, en las traducciones no aparece la palabra que Pablo menciona, ¿no? Que seamos dignos ciudadanos del reino de Dios, ¿no? La palabra ciudadano no aparece en las traducciones. Entonces necesitamos volcarnos a este aspecto de la ciudadanía también, ¿no? Bueno, esto me lleva, esto de los magistrados, el magistrado civil nos lleva entonces a ver también el aspecto civil, el aspecto de la ciudadanía, el aspecto de las responsabilidades que nosotros tenemos frente a nuestro entorno, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra nación, ¿no? Es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz según las leyes sanas de cada estado. Así, con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Bueno, yo soy un hombre pacífico, no estoy de acuerdo con las guerras, ¿no? Y tampoco creo que la guerra debe hacerse en ocasiones justas. No hay guerras justas, no hay guerras necesarias. En eso sí, no estoy de acuerdo con la confesión de Westminster cuando habla acerca de eso. Bueno, eso está hablando en ese contexto donde la violencia era algo normal, ¿no? Las guerras eran normales y se daban, ¿no? Hoy día ya no podemos pensar de ese modo. Bueno, tenemos que ser pacíficos en todo caso, ¿no? Tres, los magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la palabra y de los sacramentos. Se está hablando entonces de que hay eh, personas que son dedicadas a la administración de la palabra y la administración de los sacramentos, ¿no? No le vamos a llevar clero, no me gusta diferenciar entre clero y laos. Todos somos laos, pero dentro de laos algunos somos dedicados a la obra, ¿no? También dice aquí, o el poder de las llaves del reino de Dios. Ni se entremeterán en lo más mínimo en asuntos de la fe. Sin embargo, como padres cuidadosos, es el deber de los magistrados civiles proteger la iglesia de nuestro Señor común. O sea que lo que hacen los magistrados civiles no pueden entrometerse en cosas de la iglesia. Sí, tener cuidado de proteger a la iglesia, sí, pero no meterse en asuntos eclesiásticos. Ni tampoco la iglesia puede meterse en asuntos civiles, ¿no? ¿No? Que corresponden a los magistrados o a los gobernantes, ni influenciar en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Y ahí está claro esta perspectiva de iglesia y Estado, separación de iglesia y Estado. Algunos plantean que no se debe hacer diferencias entre iglesia y Estado,
sino que la iglesia también debe participar. Yo digo que la iglesia participa, pero desde la perspectiva de los miembros como ciudadanos, no como parte de la iglesia, ¿no? Nadie debe candidatear, ¿no? Porque es cristiano o porque es hermano de tal iglesia y por eso vamos a votar por él. No. Y hacen candidatura y van de iglesia en iglesia buscando votos. Eso es mezclar el asunto, porque la iglesia no debe utilizarse para eso. Para eso está el espacio del campo abierto, de la gente, del pueblo. Ahí explica tus posiciones y qué propuestas tienes para mejorar la situación del pueblo, ¿no? Y muestra tu actitud cristiana con una conducta y un testimonio adecuado. No está prohibido eso, pero querer ganar votos solamente porque eres creyente, no. Eso es utilizar a la iglesia y utilizar a los hermanos y utilizar muchas veces nuestra propia ignorancia, porque los hermanos no conocen acerca de esto, no conocen, porque como que hay una tendencia a no entender o no querer entender las cosas o lo que corresponde a la propia, como diríamos, actitud política o de participación que debemos nosotros tener, ¿no? En la sociedad, ¿verdad? Así que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Algo más que tenemos que ver con esto, a ver, muy bien, vamos aquí. El cuarto, es el deber del pueblo orar por los magistrados, honrar sus personas, pagarles el tributo y otros derechos, hablando de los impuestos, obedecer sus mandatos legales y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia. La infidelidad o la diferencia de religión no invalida la autoridad legal y justa del magistrado, ni exima al pueblo de la debida obediencia a él, de la cual las personas eclesiásticas no están exentas, mucho menos tiene el Papa algún poder o jurisdicción sobre, ¿eh? A ver qué dice. Mm, a ver qué estamos acá. A ver, habíamos estado. Que estamos hablando del magistrado civil, sobre magistrados en sus dominios, ni sobre alguno de su pueblo, y mucho menos tiene poder para quitarle sus propiedades o la vida, si le jurara herejes o por doquiera otro pretexto. Bueno, eso es lo que dice la Confesión de Westminster, pero ha sido la práctica de la Iglesia de Roma, en donde el Papa ha tomado dominio. Ahora ya no tiene ese poder, pero antes tenía el poder, inclusive tenía poder de sacar reyes y poner reyes, ¿no? Y que si no le gustaba alguna cosa, pues se imponía su criterio, ¿no? Hoy día no se puede hacer ese tipo de cosas, aunque está volviendo de nuevo un poco esa tendencia, ¿no? ¿No? La imposición, ¿no? Ya no es el voto o la elección libre de la gente, ¿no? Sino imposición de grupos o de poder o de la búsqueda de poder y tratar de derribar al opositor, ¿no? Y destruirlo, ¿no? Eh, y no se piensa en el pueblo, en la nación, ¿no? Sino que en los intereses que hay o los intereses que se defienden. Eso tampoco está correcto, ¿verdad? Y a veces ahí la iglesia a veces está metida en ese tipo de cosas también, ¿no? No me refiero a la iglesia o lo religioso, está metido. En algunos casos, algunos líderes religiosos denuncian este tipo de cosas, las actitudes que tienen los gobernantes, pero otros las avalan, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen la razón? Los que, cuando se juzga esto conforme a la justicia de Dios, conforme al derecho, que Dios establece, entonces ahí tenemos entonces la determinación con respecto a que quién está haciendo lo correcto, o el que apoya
o el que denuncia los males. Y yo creo que el que denuncia los males está haciendo lo correcto, porque eso es lo que hacían los profetas. ¿Mm? Entonces, si bien no es posible no entrometerse, ¿no? Ahí en nuestro deber orar por los magistrados, ¿no? Pero por otro lado, eso no nos exime o que las personas eclesiásticas están exentas, ¿no? De, de meterse o entrometerse con estas cosas, pero sí nuestro deber denunciar cuando están haciendo injusticias, ¿no? Lastimosamente eso no se hace mucho, pero hay gente que sí lo hace. Y ha habido en la historia muchos hombres, ya, de Dios que lo hicieron, desde los profetas y hasta los pastores y ministros, por ejemplo, el caso de Desmond Tutu en Sudáfrica, o el caso de Martin Luther King, ¿no? También en su momento. Y son solamente algunos modelos. Hay muchos otros que también podemos hablar, ¿no? Acerca de eso. Bueno, capítulo 24 del matrimonio y del divorcio. El matrimonio ha de ser, y esto ya es casi la última parte ya, ¿no? Estamos llegando, eh, hemos hecho ocho capítulos, este es el octavo capítulo de esta sesión de clase, y entonces nos faltaría 9, me parece, para la próxima semana, ¿verdad? Luego lo dejamos para la próxima semana y ahí vamos a estar juntos. Esperamos que no haya ninguna dificultad. Estamos pasando aquí por estas situaciones difíciles del tiempo, ¿no? Eh, Ciclones, huracanes, tempestades y cosas que están afectando esta parte. Esperamos que eso eh, sea mínimo en todo tiempo, porque por lo menos nos están avisando de que van a haber muchos otros más, ¿no? Muchos huracanes que se vienen todavía. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado estar aquí. Esperamos que no pase nada más de experimentar este tipo de cosas, ¿no? Y, y orar también por todo Centroamérica y por todo el Golfo de México y toda esta zona, que es una zona que siempre se da este tipo de fenómenos, pero que se ha adelantado, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Se ha adelantado, ¿no? No es la época, porque esto es a fines de julio, comienzo de agosto, más o menos, ahí es lo normal, pero aquí se ha adelantado casi más de un mes, ¿no? Desde junio hay un movimiento bastante fuerte. En fin, vamos, capítulo 24 del matrimonio y del divorcio. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido al mismo tiempo. Eso de principio. Y recuerden que esto ha sido hecho en el siglo XVII, donde se establece todos estos elementos y la Biblia lo muestra también de esa manera, ¿no? Y no hay que decir más aquí, ni aumentar, ni corregir, porque creo que es lo correcto, ¿no? Es parte del principio bíblico, ¿no? Y que está vigente hasta ahora. Sí, ha pasado el tiempo, ya hoy día se aceptan otro tipo de cosas, pero nosotros pauteamos de acuerdo a lo que dice la Biblia con respecto a las uniones matrimoniales y a las formas lícitas de relaciones de matrimonio, ¿no? Por otro lado, dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. La mutua ayuda, miren, no es solamente la provisión del esposo hacia la esposa, hacia el hogar, que es lo que tradicionalmente se nos cuenta o se nos ha puesto, ¿no? El hombre es el proveedor y la mujer es la servidora de la casa. Falso, eso no es, eso es una posición de modelo que no es correcto. La Biblia no dice eso. Es una ayuda mutua, ayuda mutua. Y creo que Génesis nos plantea eso, ¿no? ¿No? Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda mutua, una ayuda complementaria, una ayuda diferente a él. No dice idónea, no está la palabra idónea en el texto original. Eso está en la traducción, pero no es la palabra adecuada ni correcta, ¿no? La ayuda mutua, sí, ambos son ayuda mutua, ¿no? Así que hay que romper
con esa concepción o esa fábula que de alguna manera o ese sueño que romantizado de la ayuda idónea, ¿no? Y que tanto ha sido dentro de los jóvenes, en nuestras iglesias, ha sido parte de nuestra propia vida, lo he visto yo, por lo que lo he experimentado también, ¿no? Pero que no es bíblico, no es bíblico. No existe la ayuda idónea, no existe el idóneo, existe la ayuda mutua, existe la ayuda complementaria, existe la ayuda diferente, existe la ayuda contraria, ¿no? Eh, y esa contraria, opuesta, no significa que la mujer se va a oponer al hombre, no, sino que es contraria, pues, porque es diferente al hombre, pues, ¿no? Eso es, ¿no? Para multiplicar la raza por generación legítima y la iglesia como una simiente santa y para prevenir la impureza. Bueno, aquí sí plantea que el matrimonio instituido entonces para multiplicar la raza humana. Bueno, recuerden que esto está hecho en el siglo XVII. Ya no existe raza humana, ¿no? Simplemente existen los humanos, seres humanos. Nosotros no somos parte de una raza, ¿no? O dentro de los humanos no hay razas. Hay diferencias, sí, pero no hay razas, ¿no? Razas tienen los animales, pero los seres humanos no las tenemos. Bueno, hay que entender que este documento ha sido escrito en el siglo XVII y la palabra raza tenía una concepción y hoy día ya ha ido saliendo del vocabulario y no podemos este, afirmar al ser humano como raza, ¿no? No existe la raza humana, existe simplemente los seres humanos o la humanidad en general. Que de paso, cuando hablamos de humanidad, como que a veces desdeñamos eso, ¿no? ¿No? Y vía humanismo, otra vez dicen, "Ah, el humanismo también lo desechamos, pero no nos damos cuenta que el humanismo empezó con el protestantismo. La búsqueda de la dignidad del ser humano empezó con las luchas protestantes, y ahí está Erasmo de Róterdam también, el famoso eh, autor del texto del Nuevo Testamento en griego, que es la base con la cual, es la quinta edición creo, que es la que se utiliza para hacer el Textus Receptus, que ha sido la base de las traducciones del Nuevo Testamento a diferentes idiomas, hasta que aparecieron los textos críticos, ¿no? Con los descubrimientos de los nuevos códices. Bueno, entonces ahí tenemos esa perspectiva, ¿no? Que empezó esa concepción del ser humano dentro del mundo protestante, que luego se haya llevado hacia un antropocentrismo es otra cosa, pero tampoco hay que desecharlo del todo, ¿no? Eh, no es entonces como se pinta, algunos dicen y plantean como que eso es diabólico. No es nada diabólico el reclamar justicia y derecho, que está en la Biblia también, está en la Biblia. Bueno. Tercero, es lícito para toda clase de personas casarse con quien sea capaz de dar su consentimiento con juicio. Claro, que no es como por obligación. Nadie puede imponérsele, ¿no? El casarse, ¿no? Yo quiero casarme contigo y punto. No. Esa idea de comprar, eso había antiguamente, sí lo había, donde cuando la mujer no tenía ninguna capacidad de decisión, ¿no? Estaba sujeto al clan de la familia del padre o pasaba luego al clan de la familia del esposo, ¿no? Ahora, es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. ¿Cómo es casarse en el Señor? ¿Mm? Bueno, casarse en el Señor tiene que ver con, de acuerdo a la voluntad y a propósito de Dios, de hecho, ¿no? Y por eso también los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con los incrédulos. Aquí está hablando de no casarse con personas que no confiesan la fe, ¿no? Tienen que ser de la misma fe, de la misma profesión de fe, ¿no? Entonces, los incrédulos, los no creyentes, ¿no? Y acá aumenta, dice papistas, idólatras. Son un lenguaje pues antiguo, ¿no? De hecho, ¿ya? Ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, ¿no? ¿Qué es el yugo desigual? Es el concepto
de emparentar o hacer trato con gente que no tiene nuestra propia visión o ideal, ¿no? Casándose con los que son, notoriamente son perversos en su vida o que sostienen herejías detestables, que tienen una visión de vida diferente, que tienen conceptos diferentes, que tienen una filosofía diferente, que tienen alguna manera de ser diferente y que todo eso es contrario al propósito de Dios o a la palabra. Si es así, no, pues, no, no puede haber unión en ese aspecto. Seguimos ahí todavía, ¿eh? Hasta faltando más estos. Cuatro. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibida por la palabra de Dios. Entonces, está hablando del cuidado del incesto, no del incesto. Ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse por ninguna ley de hombre, sino ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Pero, ¿qué hacemos nosotros con personas o parejas, por ejemplo, que son familiares y que han casado? ¿No? Conozco varios casos de parejas así y que vinieron al Señor y ya son familia, ¿no? Son de relaciones, no sé, de segundo o tercer grado, ¿no? Creo que hasta tercer o cuarto grado ya ahí hay libertad. Pero casarse con primos, por ejemplo. Bueno, con hermanos no, pero con primos. eh, Conocí a una pareja muy linda, tuvieron sus hijos también muy lindos. Se fueron a vivir a Estados Unidos, ¿no? No, pero ellos son primos, ¿no? Tienen la misma relación. Llegaron a la iglesia, aceptaron al Señor y claro, el pastor no le dijo, bueno, ahora divórciense, ¿no? Sería una cosa muy, muy especial o raro, ¿no? Pero en lo posible, dice aquí, que no hacer ese tipo de relaciones, ¿no? Por lo menos lo dice aquí. Y plantea Levítico y todo eso, pero ahí creo que tiene que ver con otros aspectos acá, ¿no? Por ejemplo, sí se podía casar entre hermanos que eran hermanastros, ¿sí? ¿No? O sea, que fuera hermano porque es de parte de padre o de parte de la madre, y entonces podía ser el caso de Abraham, por ejemplo, ¿no? Que se casó con su media hermana, ¿no? También habían medios primos, ¿no? En fin, eso sí habían algunas excepciones. Quinto, el adulterio o fornicación cometido después del compromiso siendo descubierto antes del casamiento dan ocasión justa a la parte inocente para anular aquel compromiso. Eh, Dice aquí que, no sé si aquí estamos leyendo bien, dice el adulterio o la fornicación cometido después del compromiso siendo descubiertos antes del casamiento da ocasión justa a la parte inocente para anular aquel compromiso. Está hablando entonces del momento del proceso del noviazgo, ¿no? ¿No? En donde de pronto uno de ellos comete la falta, pero antes de proceder al casamiento se descubre, entonces dice, se anula todo, ¿no? Muy bien, eso ha habido. En ese momento no hay más que un compromiso formal, por lo tanto se puede hacer, ¿no? Pero algo más dice, en caso de adulterio después del matrimonio es lícito para la parte inocente promover su divorcio y después de este puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto. Miren, aquí sí la confesión de Westminster es muy revolucionaria. Este dato, por ejemplo, no lo tienen en las iglesias. En las iglesias está prohibido el segundo matrimonio, ¿no? Después de un adulterio o después de un divorcio, entonces no se puede casar porque es divorciado, ¿no? Se le pone al creyente, ¿no? Una especie de cruz diciendo, no, no puedes hacerlo. Aún así, algunos se casan y de hecho eh, tienen su bendición y todo lo demás porque la prohibición humana no aplica el hecho de que Dios pueda bendecir a una persona y a su pareja. Acá dice que en caso de adulterio en el matrimonio, es lícito que la parte inocente, es decir, la que no ha cometido la falta, ¿no? Pida el divorcio.
Y después de esto, dice, puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto, o sea, como si fuera viudo o viuda, ¿no? Eso es lo que aconseja la confesión de Westminster. Y pone a Mateo 1:18-20 y también Mateo 5:31 y 32 y Mateo 19:9, ¿no? Como base a esto. Especialmente Mateo 19, donde aparece esa idea de Jesús, dice que sí, ¿no? Si por causa de fornicación, entonces puede hacerse carta de repudio, que es la idea correcta, no es divorcio. La palabra divorcio no existe en la Biblia, ¿ya? Es disolución, disolución, ¿ya? Pero para entenderlo mejor, porque se utiliza mucho esa palabra dentro de nuestra sociedad, pues le llamamos divorcio, ¿no? De paso, el divorcio civil es eso, ¿no? De, hace anular el matrimonio y habilita a las personas para que se puedan volver a casar. No entre ellos, si quisieran entre ellos, bueno, pueden hacerlo, pero también pueden casarse o habilitados para casarse nuevamente. Y eso lo hace la gente común, ¿no? Lo hace. Claro, a veces abusan, ¿no? Hacen 2, 3, 4 veces, se casan, ¿no? Y dejando siempre detrás divorcio, divorcio, divorcio. Eso no es la idea aquí. La idea es que haya un saneamiento dentro de la iglesia y liberarse de estas situaciones de crisis que lo permite, en este caso, en Mateo, Jesús lo permite, y luego Mister lo capta y lo desarrolla aquí. Y por otro lado, había que también tratar cada caso, porque estos casos, no todos, no se puede aplicar una generalidad en situaciones como esas, ¿no? Hay que ver y sopesar las diversas situaciones que aparecen en una pareja, en un matrimonio, para ver si es correcto, entonces, un divorcio o no, ¿no? Sexto, aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente a los que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. Mira, este punto 6 es importante y afirma lo que estaba dicho en lo anterior. En este caso, dice, debe observarse un procedimiento público y ordenado y las personas involucradas en él no deben ser dejadas, en su caso, a su propia voluntad y discreción. Entonces hay que ir ayudando en esta propuesta. Bueno, ese capítulo 24 es muy importante que debemos aprenderlo, analizarlo y, claro, ponerlo en práctica para las situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Y saber cómo tomar las decisiones adecuadas con respecto a esto. Bien, eh, eso es creo que lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué nos dice este comentario con respecto esta temática. Eh, ya está el Estado Civil por acá. Vamos a ver lo último de este capítulo 24, ¿no? Aquí está. ¿Ven? Eh, A ver, ¿qué más hay por acá? El matrimonio es un contrato civil como religioso. Ningún Estado tiene derecho a cambiar la ley del matrimonio o las condiciones bajo las cuales debe constituirse o disolverse legalmente, porque dichas leyes ya han sido ordenadas por Dios. Tampoco puede ningún hombre o mujer contratar una relación diferente en algún respecto en cuanto a carácter o duración, que sea diferente de lo que Dios ha ordenado como matrimonio. Por esto el matrimonio es un contrato humano hecho dentro de los límites y sanciones de una constitución divina y las partes contratantes hacen sus votos de verdad y de constancia tanto a Dios como el uno al otro y a la sociedad. ¿No? Pero también dice que el contrato civil por cada país está obligado a proteger los fundamentos sobre los cuales descansa el orden social y el matrimonio envuelve muchas obligaciones civiles, ¿no? Y trae también muchas consecuencias civiles respecto a la propiedad, cuidado de los hijos, ¿no? Y el Estado entonces debe de definir la naturaleza y efectos civiles del matrimonio y prescribir las condiciones y modos bajo los cuales debe reconocerse, ratificarse o disolverse públicamente, ¿no? Muy bien, aquí está
Dicho esto, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Segundo, se dice que los fines principales que tiene por objeto promover el matrimonio son la ayuda mutua entre el esposo y la esposa y el aumento del género humano por un modo legítimo. Y aquí está bien aplicado, ¿no? Aumento del género humano. Muy bien. El aumento de la iglesia de Cristo como simiente santa. Muy bien. Eso creo que está bien. Mm, Aquí aplica Mateo 19:9, ¿no? Cristo retiró expresamente este permiso y restauró la ley del matrimonio a su base original. Cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra adultera, y el que se case con la repudiada adultera. Es claro que el adulterio o el adulterio consiste no en despedir impropiamente a la mujer antes de que muera, sino en casarse con otra. Y en el caso de la mujer, el adulterio no consiste en ser despedida, sino en casarse con otro miembro o otro esposo, mientras el esposo vive. Por esto es que si un hombre tiene dos esposas o una mujer o dos esposos o quienes viven a la vez, están divorciados o no cometen, a ver, o una mujer, dos esposos con quienes viven a la vez, estén divorciados o no, cometen adulterio, a no ser que estén bajo la sección expuesta abajo. Nuestra confesión enseña que el matrimonio es lícito para toda clase de personas que tienen inteligencia suficiente para dar su consentimiento. Mm, Bueno, la Iglesia de Roma dice que enseña que el matrimonio es lícito para la mayoría de los hombres como una concesión a la flaqueza de la carne, pero que sostiene que la vida y el celibato es más meritoria y conduce mejor a una elevación espiritual. Dice que el celibato es recomendado por Cristo. Y eso no es verdad, no es así. No, el celibato no es un estado mejor que el matrimonio. No. El estado del matrimonio es bendición, según Hebreos también, ¿no? Eh, muy bien. Ahora. Esto lo dicen los protestantes por estas razones. Dios creó al hombre, a una mujer y un varón y constituyó la relación de los sexos y ordenó el matrimonio en el paraíso cuando el hombre era un inocente. Así que el matrimonio debe ser bueno y es un instrumento para el bien, excepto cuando el hombre abuse de él. La relación es honrada al escogerse como el tipo terrenal más elevado del hecho celestial más grande, a saber, la unión mística de Cristo con su esposa, la Iglesia. La razón y la experiencia se unen para enseñarnos que esta ordenanza es la mejor condición concebible para hacer nacer y educar a los instintos morales más nobles, lo mismo que las otras facultades de la naturaleza humana. Los hombres más nobles y mejores del Antiguo y Nuevo Testamento han sido formados en familia. Ya, y acá habla de celibato y todo eso, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos eh, que este comentario también nos ayuda a poder trabajar esta parte. Ahora sí, terminamos, ya creo que hemos llegado al tiempo. eh, Esperamos vernos la próxima semana. Ha sido interesante este trabajo. Esperamos que de ahí salgan sus preguntas. Ya hemos dicho, hagan una lista de preguntas, ¿ya? Para poder entonces tratar de evaluarlas. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga y nos vemos.